¿Qué harías si vives solo y una noche abres tus ojos y encuentras la luz encendida cuando puedes recordar perfectamente que la apagaste antes de dormir? ¿Cómo te sentirías si al llegar a tu habitación abres tu guardarropas y no recuerdas haber visto nunca antes la ropa que encuentras? En el primer caso, podemos decir que es una persona sonámbula que despierta en medio de la noche. En el segundo, podría deberse a una persona olvidadiza o con severos problemas en la memoria. Pero la realidad es que pueden deberse a un trastorno psicológico muy aterrador llamado el trastorno disociativo de la personalidad o trastorno de la personalidad múltiple. Hoy conoceremos el terrible caso de la mujer con 16 personalidades. Disociar significa romper o separar. Por ejemplo, separar o cortar una manzana en pedazos sigue siendo la misma manzana, pero en partes completamente diferentes. Algo parecido es capaz de ocurrir en nuestro cerebro. En la disociación de la personalidad, se rompe la asociación entre emociones, pensamientos y la conciencia, tal como le ocurrió a Shirley Mason. Todo comenzó con unos padres estrictos y una niñez muy extraña. Shirley nació en el año 1925 y nunca pudo desarrollarse como una niña normal. Actividades como dibujar, jugar con amigos, escribir las historias que imaginaba y tanto la entretenían era considerado un pecado por sus padres. Al pasar de los años, la joven experimentaba a menudo una profunda ansiedad, tenía pesadillas, así como recuerdos confusos y aterradores. El doctor Herbert Spiegel, psiquiatra que popularizó la hipnosis, diagnosticó a Shirley con histeria femenina, diagnóstico común en aquella época en las mujeres con padecimientos de ansiedad y depresión. Los síntomas de esta mujer empeoraron. Esta perdía la conciencia por largos lapsos de tiempo. Al despertar, era incapaz de recordar cómo llegó al lugar donde se encontraba y lo que había hecho, además de que se descubría a sí mismo con ropa distinta a la que usaba habitualmente, y la gente la llamaba por nombres que no reconocía como suyos. Hoy les presentaré 10 de las personas que residían en la mente de Shirley. Estas eran Shirley Mason, una persona agotada; Vanessa Gale, una persona más erótica y pasional; Mike, un carpintero energético, una de sus 2 personalidades masculinas; Nancy Lowe, la religiosa que tenía temor al fin del mundo; Sybil, la apática y fría; Ruthie, una niña de 2 años; Clara Dorset, era intensamente religiosa y muy crítica con Shirley, su personalidad real; Helen Dorset, era intensamente miedosa, pero decidida a lograr la plenitud; Marcia Lynn, era escritora y pintora extremadamente emocional; la rubia, era una típica adolescente; la doctora Cornelia Wilbur, quien notó cambios extremos en la personalidad de su paciente, fue quien la sometió a sesiones de psicoterapia, hipnosis y medicación. De esta manera, y a lo largo de 11 años de proceso terapéutico, descubrió los recuerdos sepultados de una infancia traumática, en la que el abuso físico y sexual de manera sistemática por parte de la madre, quien era una esquizofrénica no atendida, hizo que Shirley desarrollara esas 16 personalidades, cada una con características físicas, edad e incluso de géneros distintos. Todas estas personalidades alternas fueron creadas con el fin de lidiar y olvidar las terribles experiencias que había sufrido en la niñez, que de alguna manera la perturbaban en el presente. Estas experiencias incluían humillaciones, violaciones, golpes severos
e inserción de objetos en sus genitales para salvarla de la ira de Dios cuando se portaba mal, según razonaban sus padres. Estas eran las razones justificadas dadas por su madre esquizofrénica cuando expresaba los motivos de los horripilantes castigos a los que sometía a su hija. Claramente, estaba actuando bajo los delirios de esta enfermedad. Shirley debía evadir su realidad, de lo contrario, lo mejor para ella hubiera sido estar muerta. Shirley, a pesar de su difícil y complicada niñez, desarrolló un gran talento en la pintura y obtuvo una maestría en arte. Y como evidencia de sus estados disociativos, Shirley firmó solo aquellas obras que reconoció como propias. Otras obras de arte, probablemente realizadas por una o más personalidades de ella misma, no fueron firmadas, probando los estados disociativos en que se encontraba. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda tener 16 personalidades, donde cada personalidad posee una forma de ser y comportarse distinta y una memoria e historia separada del resto de las personalidades? Cuando esto ocurre, el control del cuerpo se transfiere de una personalidad a otra, pero el individuo en su conjunto nunca está fuera del contacto con la realidad. Siempre hay una personalidad que está en contacto con ella. Según la psiquiatra, la disociación es un mecanismo psicológico de defensa en el cual la identidad, memoria, ideas, sentimientos o percepciones propias se encuentran separadas del conocimiento consciente y no pueden ser recuperadas o experimentadas voluntariamente. La personalidad principal es aquella que tiene el control la mayor parte del tiempo, la cual se denomina la personalidad huésped. Esta tiene periodos de amnesia, pues durante esos periodos otra personalidad ha tomado el control, la que se denomina personalidad alterna. Las causas de este trastorno poco común se atribuye a la interacción de diversos factores como estrés abrumador, falta de apoyo y cariño durante la infancia, ante experiencias dolorosas, falta de protección frente a procesos traumáticos y como última causa y no menos importante, se debe a la capacidad para disociar, que se refiere a la capacidad imaginativa de la persona y la capacidad de crear un mecanismo de defensa para evadir su realidad. En el extraño caso de Shirley Mason, no fue hasta 2 años después de su psicoterapia que la doctora Wilbur hizo consciente a Shirley de la autonomía y el control de sus mismas personalidades, lo que le permitió mantener en control su terrible enfermedad y sus 16 personalidades. Shirley murió en el año 1998, pero su caso fue expuesto y conservado por Flora Rita, escritora del libro bestseller del año 1973, donde Shirley Mason era representada como Isabel Sybil Dorset. Para proteger su identidad, más tarde convirtieron la historia en una película con el mismo nombre. Te pregunto, ¿alguna vez has soñado despierto? ¿Has inventado otra realidad? ¿Qué piensas al saber que es posible que luego de unas horas olvides haber visto este video debido a que realmente no lo estás viendo tú, sino una de tus personalidades alternas? Cuéntame qué piensas del caso de Shirley Mason. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que veas otros interesantes temas y no olvides buscarme en las redes sociales para mantenernos en contacto.